Mi esposa me pidió adoptar legalmente al hijo que tuvo con su ex porque, según ella, el niño ya me veía como su padre y merecía estabilidad. Yo lo amaba, acepté iniciar el proceso y firmé documentos importantes. Poco después, ella me pidió el divorcio. Cuando revisé fechas y mensajes, entendí que no había firmado solo como padre. Había firmado justo antes de que ella intentara asegurar mi responsabilidad económica y volver a acercarse al hombre que decía que ya no quería en su vida. Lo peor no fue descubrir que mi esposa me había mentido. Lo peor fue mirar al niño y entender que mi amor por él era real, aunque la historia que su madre había construido alrededor de ese amor estuviera llena de cálculos. Porque Lucas no tenía la culpa. Eso fue lo que me partió en dos desde el principio. Él no había diseñado nada. No había manipulado fechas. No había escondido mensajes. No había hablado con abogados a mis espaldas. Lucas solo era un niño que me buscaba cuando tenía miedo, que me pedía ayuda con la tarea de matemáticas, que se dormía en el sofá esperando que yo llegara del trabajo, que una noche me preguntó si firmar un papel significaba que yo ya no podía irme nunca. Y yo, que creía estar dándole seguridad, terminé descubriendo que su madre estaba usando esa misma seguridad como una red antes de soltarme. Me llamo Daniel. Cuando todo empezó tenía 38 años. Trabajaba como coordinador de logística en una empresa de transporte. No era un trabajo elegante, pero era estable. Horarios largos, llamadas a cualquier hora, rutas que se caían a mitad del día, clientes impacientes y conductores que a veces se perdían o fingían perderse para no llegar a tiempo. Vivía cansado, pero no me quejaba demasiado. Tenía una casa que pagar, un matrimonio que creía sólido y un niño que, aunque no llevaba mi sangre, ocupaba un lugar enorme en mi vida. Conocí a Mariana cuando Lucas tenía 4 años. Ella no me presentó a su hijo de inmediato. Eso me gustó. Dijo que no quería meter hombres en la vida del niño sin estar segura. Yo lo respeté. De hecho, lo agradecí, porque siempre pensé que un niño no debía pagar las dudas de los adultos. Durante los primeros meses, Mariana y yo salíamos cuando Lucas estaba con su abuela o con su padre biológico. Su padre se llamaba Esteban. En esa época, según Mariana, Esteban era irregular, pero no completamente ausente. Aparecía algunos fines de semana, prometía cosas, cancelaba otras, mandaba dinero cuando podía y luego desaparecía durante semanas. No quiero que Lucas crea que cualquier persona que sale conmigo va a quedarse. Me parece bien. ¿No te molesta? Me molestaría más que lo metieras en esto antes de tiempo. Ella me miró como si esa respuesta hubiera sido importante. Eres distinto. Ahora, cuando recuerdo esa frase, me pregunto si la dijo porque lo creía o porque ya sabía qué tipo de hombre necesitaba a su lado. La primera vez que vi a Lucas fue en un parque. Mariana dijo que no era una presentación formal, que solo iba a pasar a saludar. Él estaba en los columpios, con una camiseta verde y los cordones desatados. Me miró con desconfianza, como miran los niños cuando ya han visto adultos aparecer y desaparecer. Hola, Lucas. Soy Daniel. No me acerqué demasiado. No le ofrecí regalos. No intenté caerle bien con bromas forzadas. Él me observó y fue directo. ¿Eres amigo de mi mamá? Sí. Vas a venir mucho. Mariana se puso tensa. Yo no respondí rápido. No lo sé, pero si vengo, voy a saludarte bien. Lucas pensó un segundo. Bueno, y volvió al columpio. Ese fue nuestro primer acuerdo. Si yo aparecía, lo saludaba bien. No más, no menos. Con el tiempo, empecé a verlo más. Primero cenas cortas, luego salidas los tres, luego tardes en casa de Mariana mientras él hacía tarea y nosotros hablábamos de cosas normales. No intenté ocupar un lugar, solo estuve. Cuando Lucas me pidió por primera vez que le abriera un jugo porque su mamá estaba ocupada, sentí algo raro. Una confianza pequeña. Cuando me pidió que le ajustara el casco antes de montar bicicleta, sentí otra. Cuando una noche se quedó dormido en el asiento trasero y Mariana me pidió ayuda para subirlo, lo cargué con cuidado y él, medio dormido, apoyó la cabeza en mi hombro. Pesa más de lo que parece, susurré. Mariana sonrió. Y se despierta si haces ruido. No se despertó. Yo lo acosté en su cama y le quité los zapatos. Él murmuró algo que no entendí. Mariana me miró desde la puerta con una ternura que, en ese momento, me pareció amor. A los 2 años de relación, Mariana y yo nos casamos. Lucas tenía 6. No me llamó papá en la boda. Nunca se lo pedí. De hecho, antes de casarnos, me senté con él en la mesa de la cocina y le hablé claro. Lucas, tu mamá y yo nos vamos a casar. Eso significa que voy a vivir con ustedes y que vamos a ser una familia. Pero tú no tienes que llamarme papá si no quieres. Él movió un carrito entre sus manos. ¿Y cómo te llamo? Daniel está bien. Y si un día quiero decirte otra cosa. Tragué saliva. También está bien. Mi papá se va a enojar. La pregunta me recordó que en la vida de un niño todo tiene consecuencias adultas. Eso lo tienen que hablar los adultos.
Tú no tienes que cuidar los sentimientos de nadie. Me miró. Mamá dice eso. Tu mamá tiene razón en eso. Lucas siguió llamándome Daniel durante mucho tiempo. Y estaba bien. Yo no quería ganarme un título. Quería ganarme su confianza. Esteban, el padre biológico, seguía apareciendo de forma irregular. Había meses buenos, donde recogía a Lucas 2 sábados seguidos y hasta mandaba mensajes preguntando por la escuela. Luego venían meses de silencio. Prometía llevarlo al cine y cancelaba porque tenía trabajo. Prometía ir a un partido y no llegaba. Prometía comprarle zapatos de fútbol y luego decía que estaba corto de dinero. Yo tenía una regla. Nunca hablar mal de Esteban delante de Lucas. No porque Esteban lo mereciera. Porque Lucas sí. Una vez, después de que Esteban canceló una visita por tercera vez, Lucas se sentó en el suelo de su cuarto y empezó a arrancar etiquetas de una caja de juguetes. No va a venir. Mariana caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano. Tu padre siempre hace lo mismo. La miré. Mariana. Se mordió la lengua. Lucas no lloraba. Eso me preocupó más. Hay niños que, cuando se cansan de llorar, empiezan a guardar las decepciones como piedras. Me senté en el suelo, no demasiado cerca. ¿Quieres hacer algo hoy? No. ¿Quieres que me quede aquí? Movió los hombros. Como quieras. Me quedé. Durante 20 minutos no hablamos. Él arrancó etiquetas. Yo separé piezas de un rompecabezas. Luego soltó una pregunta que no era de un niño pequeño, aunque saliera de su boca. ¿Tú también te vas a ir cuando prometas algo? Sentí que esa pregunta no era para un adulto cualquiera. Era una puerta. Voy a intentar no prometer cosas que no pueda cumplir. Eso no responde. Tenía razón. Si te prometo algo, voy a hacer todo lo posible por cumplirlo. Y si no puedo, te lo voy a decir antes. No voy a dejarte esperando sin respuesta. Me miró. Eso sí responde. Ese día armamos medio rompecabezas. No arreglé la herida que Esteban había dejado, pero no la agrandé. A veces eso es lo único que uno puede hacer. Los años pasaron y mi lugar en la vida de Lucas se formó con hechos. Lo llevé al médico cuando tuvo fiebre alta y Mariana estaba en una reunión laboral. Me quedé con él una noche entera, cambiándole paños, midiendo temperatura, revisando que respirara tranquilo. A las 3 de la mañana abrió los ojos y susurró mi nombre. Daniel, estoy aquí. No le digas a mamá que lloré. No lloraste. Tuviste fiebre. Eso no cuenta. Sonrió apenas y volvió a dormirse. Fui a reuniones escolares. Al principio, algunas maestras me miraban esperando que explicara quién era. Yo decía lo mismo siempre. Soy el esposo de Mariana. Estoy autorizado para temas de Lucas. Con el tiempo dejaron de preguntar. Pagué clases de natación cuando Esteban dijo que iba a ayudar y luego no mandó nada. Mariana estaba molesta, pero resignada. No tienes que hacerlo. Lucas quiere aprender. Pero no es tu obligación. No todo lo que uno hace por un niño tiene que empezar como obligación. Ella me abrazó. Por eso te ama. No respondí, pero esa frase se me quedó dentro. Le enseñé a andar en bicicleta sin ruedas auxiliares. Me gritó que no lo soltara. Lo solté porque ya podía, pero corrí al lado de él para que creyera que seguía sosteniéndolo. Cuando se dio cuenta de que avanzaba solo, frenó mal y cayó sobre el césped. Se levantó con lágrimas de susto y orgullo. ¿Lo hice? ¿Lo hiciste? ¿Viste? Claro que vi. Esa tarde Esteban llamó por videollamada y Lucas le contó. Esteban sonrió desde la pantalla. ¡Qué bien, campeón! Yo te iba a enseñar eso un día. Lucas no supo qué responder. Yo tampoco. En su cumpleaños de 8 años, Esteban prometió llegar con un regalo grande. No llegó. Tampoco llamó. Lucas pasó la tarde mirando la puerta. Mariana intentó distraerlo con pastel. Yo organicé un juego con los niños. Al final, cuando todos se fueron, Lucas se sentó a mi lado. Tú sabías que no venía. No, pero pensabas que podía pasar. Mentirle habría sido peor. Sí. Entonces gracias por quedarte. No dijo más. Ese gracias me dolió más que si me hubiera llamado papá. Porque no era una palabra de emoción. Era una palabra de supervivencia. A los 9 años, empezó a llamarme papá por accidente. La primera vez fue un martes, saliendo de la escuela. Estaba distraído, subió al coche y habló sin pensar. Papá, ¿puedo ir a casa de Bruno? Los dos nos quedamos quietos. Él se puso rojo. Daniel, quise decir Daniel. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho, pero no hice drama. Te entendí. Bruno ya le pidió permiso a su mamá. Lucas miró por la ventana, agradecido de que no convirtiera el error en evento. Durante meses siguió alternando. Daniel en público. Papá cuando estaba cansado, asustado o distraído. Yo nunca lo corregí. Tampoco lo presumí. Era suyo, no mío. Mariana sí lo notaba. A veces sonreía con lágrimas. Él te eligió. No digas eso frente a él. ¿Por qué? Porque no quiero que sienta que tiene que elegir entre adultos. Ella asentía,
Pero después volvía a decir cosas parecidas. Con el tiempo, Mariana empezó a hablar más de seguridad legal. Al principio eran comentarios sueltos. En la escuela me pidieron otra vez autorización de Esteban para una salida. La dio. Después de 3 días. Como siempre. Otra noche, mientras revisábamos seguros médicos, preguntó algo que parecía casual. Sabes que si hay una emergencia y yo no estoy, a veces legalmente todo se complica. Estoy autorizado en la escuela y el médico. Para algunas cosas, sí. Para otras, no. La miré. ¿A dónde vas con esto? A ningún lado. Solo pienso. Ahora sé que no solo pensaba. Medía el terreno. La primera conversación directa sobre adopción llegó una noche después de una discusión con Esteban. Él había prometido llevarse a Lucas un fin de semana y canceló a última hora. Mariana estaba furiosa. Lucas fingió que no le importaba y se encerró a ver vídeos. Cuando él se durmió, Mariana se sentó conmigo en la sala. ¿Alguna vez has pensado en hacerlo oficial? ¿Qué cosa? Me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Lo de Lucas. No respondí porque no entendí de inmediato. Adoptarlo. Legalmente. La palabra quedó en el aire. Adoptarlo. Sentí una emoción fuerte, pero también un miedo inmediato. Mariana. No quiero presionarte. Esa frase sería una de las muchas que luego recordaría con dolor. Pero él ya te ve como su papá, continuó. Tú eres quien está. Tú eres quien va a las reuniones. Tú eres quien lo lleva al médico. Esteban aparece cuando quiere y desaparece cuando se cansa. Eso no significa que sea simple. No digo que sea simple. Digo que sería justo. Me levanté y caminé unos pasos. Lucas sabe que estás pensando en esto. No directamente. ¿Y Esteban? Su cara se cerró. Esteban no tiene derecho a bloquear la estabilidad de Lucas. Es su padre biológico. Cuando le conviene. Eso no cambia que exista legalmente. Mariana se frotó la frente. Daniel, si algo me pasa, Lucas podría quedar en medio de gente que no lo ha cuidado. ¿Quieres eso? No uses eso. No lo uso. Es real. Me senté otra vez. Necesito pensar. Claro. Pero en sus ojos vi decepción. Como si pensar ya fuera una forma de rechazo. Esa noche dormí poco. Porque sí, yo amaba a Lucas. No como idea. No como extensión de Mariana. No como prueba de que yo era buen hombre. Lo amaba porque lo había visto crecer. Porque sabía que odiaba la zanahoria cocida pero la comía si estaba mezclada con arroz. Porque sabía que cuando tenía miedo se tocaba la oreja izquierda. Porque sabía que preguntaba cosas profundas justo antes de dormir. Porque sabía que, aunque fingiera estar bien, si Esteban cancelaba una visita se ponía más irritable durante 2 días. Pero adoptar no era solo sentir. Era prometer legalmente. Era aceptar responsabilidades reales. Era entrar en una estructura que no se deshacía porque un matrimonio fallara. En ese momento, yo no pensaba que mi matrimonio fuera a fallar. Ese fue mi error. O quizá mi inocencia. Durante las semanas siguientes, Mariana fue paciente. Demasiado paciente, si lo miro ahora. No me presionaba con gritos. Me mandaba artículos sobre familias ensambladas. Me hablaba de seguridad. Me decía que no quería que Lucas siguiera dependiendo de un hombre inconsistente. Me recordaba que yo ya hacía el trabajo. No estás entrando en algo nuevo. Ya estás ahí. Solo estamos protegiendo lo que existe. Quiero hablar con un abogado. Me parece perfecto. Y con un terapeuta infantil, si es necesario. No quiero que Lucas crea que debe aceptar esto para no herirme. Lucas quiere esto. No lo sabes si no se lo hemos explicado bien. Mariana me tomó la mano. Daniel, él te ama. Y yo a él. Por eso quiero hacerlo bien. Ella sonrió. Por eso eres tú. Otra frase que en ese momento sonó a amor y después a herramienta. Hablamos con una abogada de familia recomendada por una compañera de Mariana. La consulta fue correcta. La abogada explicó que una adopción no era un símbolo bonito. Creaba derechos y obligaciones. Cambiaba responsabilidades. Dependiendo de la situación del padre biológico, requería consentimientos, evaluaciones, documentos y revisión judicial. El interés del niño era central. No lo tomen como un trámite emocional. Esto es serio. Yo asentí. Mariana también. La abogada me miró directamente. Usted debe estar seguro de que quiere asumir ese rol legalmente, más allá de su matrimonio con la madre. Esa frase me incomodó. Más allá de mi matrimonio. Sí, la relación parental no se anula simplemente porque una pareja se separe. Mariana apretó mi mano debajo de la mesa. Eso no va a pasar. La abogada no sonrió. Aún así, debe considerarse. Yo miré a Mariana. Ella parecía tranquila, casi ofendida por la posibilidad. Estamos bien, aseguró. Yo le creí. Ese fue el momento que más me persiguió después. Porque ella ya había empezado a hablar con una amiga sobre separación. No lo sabía todavía. Días después, Mariana dijo que debíamos hablar con Lucas. Lo hicimos una tarde, después de cenar. Sin ceremonia exagerada.
Sin regalos. Sin promesas teatrales. Lucas nos miró a los dos con desconfianza. Estoy en problemas. No, respondí. Nada de eso. Mariana tomó aire. Queremos hablar de algo importante. Algo que tiene que ver con la familia y con la ley. Lucas frunció el ceño. La ley. Yo intervine. No es malo. Tu mamá y yo hemos hablado de la posibilidad de que yo pueda adoptarte legalmente. Si tú también lo quieres y si todo se hace de la forma correcta. Se quedó quieto. Adoptarme. Significa que, legalmente, yo también sería tu papá. Miró a Mariana. ¿Y Esteban? Mariana tragó saliva. Esteban siempre será parte de tu historia. Pero no ha estado como tú necesitas. Lucas bajó la mirada. Yo no quería que esa conversación se convirtiera en juicio contra Esteban. No tienes que responder ahora. Ni tienes que decir que sí para hacernos sentir bien. Si te confunde, lo hablamos. Si quieres preguntar cosas, preguntas. Lucas movió los dedos sobre la mesa. Si firmas eso, entonces serías mi papá aunque tú y mamá se enojen. La pregunta me dejó sin aire. Mariana cerró los ojos un segundo. Yo respondí con cuidado. La idea de una adopción es que no dependa de un enojo. Por eso mismo es algo serio. No quiero prometerte algo sin entenderlo bien. Lucas me miró. ¿Tú quieres? Sentí que toda la habitación se reducía a sus ojos. Sí, pero quiero que tú también quieras por ti, no por miedo. Él asintió. Yo quiero que seas mi papá. Mariana empezó a llorar. Yo no. No porque no sintiera. Porque estaba concentrado en no convertir su respuesta en una carga. Entonces seguimos hablando. Paso a paso. Lucas se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. No dijo papá. No hacía falta. Después de esa conversación, el proceso avanzó. Documentos iniciales. Reuniones. Papeles de identificación. Historiales. Constancias. Consentimientos de intención. Preguntas. Mariana se mostraba emocionada, casi aliviada. Por fin Lucas va a estar protegido. Yo también sentía algo parecido a la paz. Creía que estábamos formalizando una familia que ya existía. Creía que Esteban, con toda su inconsistencia, tendría que decidir si cedía, participaba o se enfrentaba a su propia ausencia. Creía que Mariana y yo estábamos más unidos que nunca. Pero después de la primera firma importante, algo cambió. No de golpe. No como en las películas. Cambió en detalles. Mariana empezó a proteger más su teléfono. Antes lo dejaba sobre la mesa, en la cocina, en la sala. Ahora lo llevaba incluso al baño. Decía que estaba atendiendo temas de trabajo, pero yo notaba que cerraba aplicaciones cuando me acercaba. Empezó a salir más a hacer recados. Recados largos, sin bolsas al volver. Cuando le preguntaba, respondía con cansancio. Daniel, no tengo que reportarte cada movimiento. Eso me sorprendía porque yo no era controlador. Nunca lo había sido. Pero de pronto cualquier pregunta normal parecía una acusación. También empezó a hablar del proceso de adopción con distancia. Antes preguntaba cada día si había novedades. Después, cuando yo mencionaba un documento pendiente, decía lo mismo. Sí, luego vemos. No era urgente. Lo es, pero no quiero que todo gire alrededor de eso. Mariana, tú lo impulsaste. Y tú ahora pareces obsesionado. Me quedé callado. Obsesionado. Yo había aceptado entrar en un proceso enorme porque ella me lo pidió. Ahora, seguirlo con seriedad era obsesión. La primera señal clara con Esteban ocurrió una noche. Mariana recibió un mensaje y sonrió. No una sonrisa normal. Una sonrisa rápida, escondida. Cuando notó que la vi, puso el teléfono boca abajo. ¿Todo bien? Sí. ¿Quién era? Nadie importante. Nadie importante es una frase que siempre anuncia a alguien importante. No insistí. Todavía no. Una semana después, Lucas mencionó algo sin darse cuenta. Mamá dijo que Esteban quizá venga a verme más. Yo dejé el plato en el fregadero. Ah, sí. Sí. Dice que está cambiando. Mariana entró justo en ese momento. Lucas, ve a terminar la tarea. Él nos miró a los dos. Pero ya casi. Ahora, por favor. Lucas se fue. Yo esperé a que subiera. Esteban está cambiando. Mariana se cruzó de brazos. Quiere acercarse más a su hijo. Justo ahora. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en medio de un proceso de adopción. Eso no le quita derecho a querer verlo. No dije eso. Dije que es curioso el momento. No empieces. Esa frase apareció como una puerta cerrándose. ¿Desde cuándo hablas con él? Desde siempre, Daniel. Tenemos un hijo. ¿Sabes a qué me refiero? No voy a discutir esto. ¿Se fue? Yo me quedé con la sensación de haber tocado un cable vivo. 2 semanas después, Mariana me pidió hablar. Lucas estaba en casa de un amigo. Ella eligió ese momento. Eso también lo entendí después. Se sentó frente a mí con una seriedad que no había visto desde nuestras peores discusiones. No soy feliz. La frase cayó limpia. Sin aviso.
Sin contexto. Sentí que mi cuerpo tardaba en reaccionar. ¿Qué? Hace tiempo que lo siento. ¿Hace tiempo cuánto? Miró sus manos. No sé, Mariana. Meses. Meses. La palabra golpeó contra todo lo que acabábamos de hacer. Meses. Y me pediste iniciar una adopción. Levantó la mirada, ofendida. No mezcles a Lucas con esto. Tú lo mezclaste. No, la adopción es sobre él. Nuestro matrimonio es otra cosa. Me reí sin aire. No puedes decir eso en serio. Daniel, él sigue necesitándote. Y tú esperaste a que firmara documentos importantes para decirme que querías divorciarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad crees que hice eso por interés? No respondí rápido. Porque quería decir no. Quería creer que no. Pero el momento exacto en que decidió hablar era una sombra enorme sobre la mesa. No sé qué creer ahora. Ella lloró. Me siento sola desde hace tiempo. Antes o después de pedirme que adoptara a tu hijo. Nuestro hijo. La corrección me golpeó. Nuestro hijo. Esa frase antes me habría emocionado. Ahora sonaba como una cuerda alrededor del cuello. No uses eso ahora. Ahora ya no es nuestro. No estoy diciendo eso. Entonces no actúes como si la adopción fuera una trampa. ¿Lo fue? Se puso de pie. No puedo creer que me preguntes eso. Yo no puedo creer que me pidas adoptar y luego me pidas el divorcio. No planeé esto así. Entonces, ¿cómo? No respondió. Solo lloró. Esa noche dormí en la habitación de invitados. O intenté dormir. Porque la cabeza no paraba. Meses. Dijo que llevaba meses infeliz. Meses era antes de la consulta con la abogada. Antes de hablar con Lucas. Antes de que el niño me abrazara preguntando si sería su papá aunque su madre y yo nos enojáramos. Antes de que yo firmara. Al día siguiente, Mariana actuó como si pudiéramos separar todo en cajas perfectas. Quiero que esto sea maduro. No quiero peleas. No quiero que Lucas sufra. Lucas ya va a sufrir. No si nosotros lo hacemos bien. Hacerlo bien era ocultarme que querías divorciarte mientras me pedías asumir un rol legal permanente. No lo oculté. Estaba confundida. Confundida no es lo mismo que silenciosa. Pensé que si hablábamos antes, ibas a alejarte de Lucas. Esa frase me hizo girar. ¿Qué? Se quedó inmóvil, como si acabara de decir más de lo que quería. Yo solo. Repite eso. Tenía miedo de que, si sabías que yo tenía dudas sobre nosotros, no quisieras seguir con la adopción. Me quedé mirándola. Entonces sí lo pensaste. No como manipulación. No importa cómo lo nombres. Me pediste una promesa legal mientras escondías información que podía cambiar mi decisión. Porque Lucas te ama. Y yo lo amo. Ese es precisamente el problema. Ella lloró otra vez. No lo castigues por mi culpa. No uses al niño para cerrar una conversación sobre tus decisiones. Su rostro cambió. Por primera vez, me miró con miedo. No miedo físico. Miedo a perder control de la narrativa. Durante los días siguientes, me moví como si estuviera bajo el agua. Trabajaba, contestaba correos, llevaba a Lucas a la escuela, preparaba comidas sencillas. Hablaba con Mariana lo mínimo y trataba de no romperme frente al niño. Lucas lo notó. Tú y mamá están peleando. Yo cerré la nevera despacio. Estamos hablando de cosas difíciles. Por mí. No. La respuesta salió rápida porque era lo único que necesitaba oír. Nada de esto es culpa tuya. Pero están raros desde lo de la adopción. Me agaché frente a él. Escúchame bien. Lo que yo siento por ti no empezó con papeles. Y ninguna pelea de adultos significa que tú hiciste algo mal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Todavía quieres ser mi papá? Sentí que algo se me partió. Mariana estaba en el pasillo. La vi de reojo, quieta, escuchando. Quiero que estés seguro y bien. Y quiero hacer las cosas correctamente para no lastimarte más. Lucas frunció el ceño. Eso no es sí. No pude responder. No porque no lo amara, sino porque acababa de entender que cualquier sí que diera sin revisar lo que Mariana había hecho podía convertirse en otra trampa. Lucas se apartó y subió a su cuarto. Mariana me siguió a la cocina. Acabas de romperle el corazón. La miré con una calma que no sentía. No, tú pusiste su corazón en medio de una mentira y ahora te molesta que yo no sepa cómo sostenerlo sin cortarme las manos. No dijo nada. Esa noche empecé a revisar fechas. No hackeé nada. No robé contraseñas. No hice nada ilegal. Pero teníamos una tableta familiar sincronizada con algunos correos y mensajes de calendario. También teníamos documentos impresos del proceso, fechas de consultas y conversaciones que Mariana había dejado abiertas en una cuenta compartida. Primero abrí el calendario. Consulta inicial con la abogada, martes 7. Primera conversación seria sobre adopción, 2 semanas antes. Mensaje de Esteban a Mariana, el día anterior a esa conversación. No pude leerlo completo allí, pero vi el inicio. Tenemos que hablar de Lucas y de nosotros. De nosotros. Esteban no escribía así por asuntos escolares. Seguí revisando.
Había un correo reenviado a una amiga de Mariana, Patricia. El asunto decía que estaba perdida. No debería haberlo leído quizá, pero estaba en la cuenta compartida, y mi matrimonio acababa de volverse un terreno lleno de minas. El correo era de semanas antes de la consulta con la abogada. Mariana escribía que no sabía si quería seguir conmigo. Decía que yo era buen hombre y que amaba a Lucas, pero que ella sentía su vida encerrada en una estabilidad que quizá había elegido por miedo. Después mencionaba a Esteban. Decía que él volvió a escribirle, que decía haber cambiado, que no sabía qué sentía. La última parte me dejó helado. Antes de tomar cualquier decisión, necesito asegurarme de que Lucas no quede desprotegido. Daniel es el único padre real que ha tenido. Si logro cerrarlo de la adopción antes de separarme, al menos Lucas queda protegido y yo no me quedo sola con todo. Leí esa frase varias veces. No me quedo sola con todo. No decía que Lucas no debía perderme. No decía que yo merecía ser reconocido. No decía que éramos una familia. Decía que ella no se quedaba sola con todo. Seguí bajando. La amiga respondió algo que sonaba a sentido común. ¿No crees que deberías decirle que estás pensando en separarte antes de pedirle algo tan grande? Mariana contestó. Si se lo digo ahora, puede echarse atrás. Y Lucas necesita estabilidad. No puedo arriesgarme. Sentí un frío en el pecho. La primera prueba no era una interpretación. Era una frase. Si se lo digo ahora, puede echarse atrás. Ahí entendí que la adopción no había sido solo una promesa de amor. Para ella también había sido una estrategia. Y lo más cruel era que el centro de esa estrategia era el mismo niño al que yo sí amaba. Esa noche no dormí. No porque no tuviera sueño. El cuerpo estaba agotado. La cabeza me pesaba, los ojos me ardían y llevaba días funcionando con café, tensión y respuestas a medias. Pero cada vez que intentaba cerrar los ojos, volvía a leer la frase de Mariana. Si se lo digo ahora, puede echarse atrás. Como si yo fuera un obstáculo que había que manejar con cuidado. Como si mi consentimiento fuera una puerta que debía cruzar antes de que yo supiera que al otro lado había un divorcio. Como si mi amor por Lucas fuera cierto, sí, pero también útil. Eso fue lo que más me rompió. Porque si yo hubiera encontrado un mensaje donde Mariana decía que ya no me amaba, me habría dolido. Si hubiera visto que hablaba con Esteban, me habría sentido traicionado. Si hubiera descubierto que pensaba divorciarse, habría sido devastador. Pero esto era distinto. Esto no era solo una infidelidad emocional o una crisis matrimonial. Esto era tomar el vínculo más puro que yo tenía en esa casa, mi relación con Lucas, y ponerlo al servicio de un plan que no me contaron. Me quedé sentado con la tableta frente a mí, sin moverme. Después empecé a guardar pruebas. No grité. No fui a despertar a Mariana. No entré a su cuarto a exigir explicaciones. No quería darle la oportunidad de borrar, negar o convertir mi reacción en el problema. Guardé capturas del correo. Guardé fechas. Guardé el mensaje de Patricia. Guardé la respuesta de Mariana. Guardé el registro del calendario donde aparecía la consulta con la abogada. Guardé la notificación del mensaje de Esteban. Después abrí una carpeta en mi computadora. Primero la llamé Lucas, y me quedé mirando el nombre. No quería que la carpeta que contenía la traición de su madre llevara solo su nombre. La cambié. Adopción y divorcio. Frío. Exacto. Necesario. Al día siguiente pedí una cita con otra abogada, una que no hubiera sido recomendada por Mariana. No quería volver a sentarme con alguien que, aunque profesional, había llegado a nuestra vida por el canal de mi esposa. Necesitaba una opinión independiente. Conseguí cita para el día siguiente. Mientras tanto, Mariana intentó actuar como si el mundo pudiera dividirse en dos conversaciones separadas. Por la mañana, mientras Lucas desayunaba, habló con una suavidad que me pareció insultante. Hoy tengo que salir un rato. Voy a ver unas cosas del divorcio. Lucas levantó la mirada. Divorcio. Mariana se quedó congelada. Yo también. No habíamos acordado cómo decirlo. No habíamos hablado con un terapeuta. No habíamos preparado nada. Y ella acababa de soltar la palabra sobre la mesa como si Lucas fuera demasiado pequeño para entenderla. Pero Lucas entendía. Tenía 10 años. No era un bebé. Ya había vivido suficientes desapariciones de Esteban para reconocer cuando un adulto estaba a punto de moverse de su lugar. Mamá, ustedes se van a separar. Mariana abrió la boca, pero no encontró una frase limpia. Yo dejé la taza. Lucas, vamos a hablar de eso con calma. No en medio del desayuno y no con frases sueltas. Él me miró. Pero sí. No preguntaba. Confirmaba. Mariana empezó a llorar. Amor, esto no cambia lo que sentimos por ti. Lucas apretó la cuchara. Eso siempre dicen. La frase nos dejó en silencio. Eso siempre dicen. No sé si pensó en Esteban. Supongo que sí. Cada vez que Esteban cancelaba, también decía que nada cambiaba, que lo amaba, que pronto se verían, que había sido un problema de trabajo, que la próxima vez sí.
Los niños aprenden rápido que las palabras bonitas no siempre protegen. Me agaché junto a Lucas. Tienes derecho a estar enojado y confundido. Pero una cosa sí quiero que escuches ahora. Nada de esto es culpa tuya. Es por la adopción. Mariana se tapó la boca. Yo sentí ganas de mirar hacia ella, pero me obligué a mantenerme con Lucas. No es por ti. Pero pasó después. No pude mentirle. Sí, pasó después. Por eso los adultos tenemos que resolverlo bien, sin ponerte en medio. Lucas se levantó de la mesa. Quiero ir a mi cuarto. Mariana intentó tocarlo. Lucas. Él se apartó. No, subió las escaleras. Mariana me miró con lágrimas. Haz algo. La miré como si no la reconociera. Ahora quieres que yo arregle lo que soltaste sin pensar. No fue mi intención. Ese parece ser el lema de todo lo que haces últimamente. Su cara se endureció. No empieces. Ya empezaste tú. No discutimos más porque Lucas estaba arriba. Pero esa mañana terminó de confirmar algo. Mariana no solo había calculado cosas. También estaba perdiendo el control de su propio plan. Creyó que podía manejarme. Creyó que podía manejar a Esteban. Creyó que podía manejar la adopción, el divorcio, el dolor del niño y la narrativa de todos. Pero Lucas no era una pieza quieta. Era un niño que escuchaba, que unía fechas, que entendía más de lo que ella quería. La abogada que consulté se llamaba Irene. Me recibió con una seriedad tranquila. Le llevé copias de los documentos firmados, el calendario, los correos, las capturas y un resumen de fechas. No intenté sonar como víctima perfecta. Dije la verdad. Yo amo al niño. Ella asintió. Eso queda claro. Pero creo que mi esposa me pidió avanzar con la adopción sabiendo que pensaba divorciarse. Le pasé las capturas. Irene leyó en silencio. No hizo gestos dramáticos. Eso me tranquilizó. Los profesionales que reaccionan demasiado suelen asustarme más que ayudarme. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa. Esto es complejo. Lo sé. La adopción está finalizada. No, hay documentos iniciales, consentimiento de intención, registros, pero no hay resolución final. Eso cambia mucho. Sentí que respiraba por primera vez en días. Puedo detener el proceso. ¿Puede solicitar que se revise o suspender su participación antes de la finalización? Especialmente si considera que su consentimiento estuvo afectado por información ocultada. Pero no piense solo en términos de ganar o perder. Aquí hay un menor con vínculo emocional real. No quiero abandonarlo. Entonces hay que separar dos cosas. 1. La manipulación de su esposa. 2. El vínculo con Lucas. Si las mezcla en una reacción impulsiva, ella puede usarlo contra usted y el niño puede quedar destruido. Ella ya me está diciendo que si no sigo, nunca lo amé. Irene levantó la mirada. Eso es presión emocional. No significa que sea verdad. Guardé esa frase como quien guarda un vaso de agua. ¿Y el dinero? Pregunté. Porque encontré mensajes donde hablaba de no quedarse sola con todo. Si el proceso se completara, podrían existir obligaciones parentales y económicas. Pero como no está finalizado, hay que revisar en qué etapa está y qué ha declarado cada parte. Los mensajes pueden ser relevantes para mostrar intención y falta de transparencia. No quiero que Lucas crea que lo estoy rechazando. Entonces no desaparezca. Pero tampoco firme nada más sin orientación. Todo contacto, todo acuerdo, todo paso, por escrito. Y si es posible, con apoyo de un terapeuta infantil o mediador familiar. Asentí. Ella está hablando con Esteban. Tiene pruebas. Algunas notificaciones. Sospechas. Fechas. Busque hechos, no intuiciones. Sin invadir privacidad ilegalmente. Si hay dispositivos compartidos, correos familiares o mensajes que ella misma dejó accesibles, guarde lo que corresponda. Pero no haga locuras. No se convierta en el villano de la historia que ella puede contar. Esa frase también se me quedó. No me convierta en el villano de la historia que ella puede contar. Porque Mariana ya estaba intentando escribirla. Cuando llegué a casa, ella estaba en la sala revisando su teléfono. Lo bloqueó al verme. Fui con una abogada. Se puso tensa. ¿Para qué? Para entender qué firmé y qué puedo hacer. Increíble. Increíble. Sí. En vez de pensar en Lucas, piensas en protegerte. Estoy pensando en Lucas. Por eso no voy a tomar decisiones bajo una mentira. ¿Se levantó? No hubo mentira. Hubo miedo. Hubo un correo donde escribiste que si me decías la verdad podía echarme atrás. Su rostro perdió color. Revisaste mis cosas. Estaba en la cuenta compartida. En la tableta familiar. No tuve que buscar demasiado. Eso era privado. También lo era mi derecho a saber que pensabas divorciarte antes de pedirme una adopción. Mariana respiró con dificultad. No entiendes. Explícame. Yo tenía miedo de quedarme sola con todo. Eso sí lo entendí. Lo escribiste. No lo dije así. Lo escribiste así. Lucas necesitaba seguridad. Lucas necesitaba adultos honestos. Se llevó las manos a la cabeza.
¿Qué querías que hiciera? Decirte que estaba confundida y arriesgarme a que te alejaras de él. Sí. Me miró como si mi respuesta fuera imposible. Sí, sí, porque entonces mi decisión habría sido real. Quizá habría seguido. Quizá habría dicho que necesitábamos esperar. Quizá habríamos buscado terapia. Pero habría decidido con la verdad. Él te ama. Y yo lo amo. Por eso esto es tan grave. Si lo amas, sigue con la adopción. La frase salió demasiado rápida. Demasiado limpia. Como si todo llegara al punto que ella había preparado. No, se quedó inmóvil. No. No voy a firmar nada más hasta que una abogada revise todo y hasta que Lucas tenga apoyo emocional independiente. Lo vas a destruir. No. Voy a evitar que tú sigas usando su miedo para empujarme. Ahora soy una manipuladora. No respondí. Su cara cambió al notar mi silencio. Daniel, ¿cuándo decidiste divorciarte? No hay una fecha. Mientes. Estaba confundida. Antes de la consulta con la abogada. Miró hacia otro lado. Mariana. Sí. La respuesta me golpeó aunque ya la sabía. Antes de hablar con Lucas. No contestó. Dios. No lo hice para dañarte. Lo hiciste para asegurarte. Para asegurar a Lucas. Para asegurarte tú. Eso escribiste. Lloró. Pero esta vez no me moví. No la abracé. No la consolé. No convertí su llanto en el centro. Al día siguiente, Esteban apareció. No en persona. Primero en mensajes. Mariana dejó el teléfono sobre la mesa mientras preparaba algo. Llegó una notificación. No leí todo, pero vi el nombre. Esteban. Y una frase. Ya le dijiste que nosotros hablamos. Cuando Mariana volvió, vio mi cara. Tomó el teléfono rápido. No empieces. ¿Desde cuándo estás hablando con Esteban sobre ustedes? Estamos hablando sobre Lucas. El mensaje decía nosotros. No voy a discutir cada palabra. Yo sí. Daniel, estás actuando como si fueras dueño de Lucas. Sentí una rabia fría. No uses esa frase conmigo. Es verdad. No. Es la frase que necesitas para hacerme parecer peligroso cuando pido claridad. Esa noche, con orientación de Irene, pedí por escrito a Mariana que toda comunicación sobre Lucas, adopción y separación se hiciera por correo o mensajes Gardebels. También pedí pausar cualquier paso del proceso hasta mediación. Mariana respondió con un mensaje largo. Me parece cruel que conviertas el amor por Lucas en un asunto legal. Él te ve como su padre y no merece que lo abandones porque estás dolido conmigo. Guardé captura. Respondí. No estoy abandonando a Lucas. Estoy pausando un proceso que me pediste iniciar mientras ocultabas que planeabas divorciarte. Mi vínculo con él es real. La forma en que intentaste convertirlo en obligación sin información completa no lo fue. No respondió durante horas. Luego escribió. Pensé que eras mejor hombre. Esa frase era una trampa. No contesté. Durante las semanas siguientes, la batalla se movió en varias direcciones. Primero, el proceso de adopción quedó suspendido temporalmente. Mi abogada presentó una solicitud formal para que se revisara mi consentimiento antes de cualquier avance, anexando fechas y comunicaciones. No era una guerra contra Lucas. Era una protección contra una decisión tomada con información manipulada. Segundo, pedimos mediación familiar. Mariana se negó al principio. No necesito que un extraño me diga cómo proteger a mi hijo. Irene respondió por escrito que, precisamente por el bienestar de Lucas, las conversaciones debían salir del terreno de acusaciones y culpas. Tercero, pedí que Lucas tuviera apoyo psicológico. No para sacar declaraciones. No para usarlo en contra de su madre. Para que tuviera un espacio donde hablar sin sentir que traicionaba a nadie. Mariana aceptó solo cuando su propia abogada le dijo que negarse se vería mal. Ahí entendí algo más. Muchas veces Mariana no hacía lo correcto porque era correcto. Lo hacía cuando no hacerlo podía perjudicarla. La primera mediación fue tensa. Mariana llegó con su abogada. Yo llegué con Irene. Esteban no estaba citado todavía, aunque su nombre aparecía en cada sombra de la conversación. La mediadora empezó aclarando que el foco era Lucas, pero que también debían revisarse los hechos alrededor de la adopción y la separación. Mariana habló primero. Daniel ha sido importante para Lucas. Nadie lo niega. Pero ahora está usando su dolor contra un niño que no tiene culpa. No me moví. Irene puso una mano sobre mis documentos para que esperara. Mariana continuó. Yo le pedí la adopción porque Lucas lo ama. Porque necesitaba estabilidad. No porque yo quisiera aprovecharme. Que mi matrimonio terminara después es doloroso, pero no cambia lo que Daniel aceptó ser. La mediadora me miró. Daniel, respiré. Yo no estoy negando mi vínculo con Lucas. Estoy diciendo que acepté avanzar creyendo que mi matrimonio estaba estable y que Mariana me estaba diciendo toda la verdad. Después descubrí que ella ya hablaba de separación antes de pedirme avanzar, y que temía que yo me echara atrás si me lo decía. Eso cambia el contexto de mi consentimiento. Mariana negó con la cabeza. Estaba confundida.
Irene deslizó una copia del correo. La mediadora lo leyó. Mariana bajó la mirada. La mediadora habló con calma. Este correo fue enviado antes de la consulta legal sobre adopción. Mariana habló bajo. Sí, y en ese momento usted ya contemplaba separarse. No de forma definitiva, pero consideró que, si Daniel lo sabía, podía cambiar su decisión. Mariana apretó los labios. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que Lucas perdiera al único padre constante que ha tenido. La mediadora miró el correo otra vez. Aquí también menciona no quedarse sola con todo. Mariana cerró los ojos. No respondió. Ese silencio fue la primera grieta pública en su versión. No fue una victoria feliz, porque mientras ella quedaba expuesta, yo pensaba en Lucas en la escuela, sin saber que adultos desconocidos estaban leyendo frases donde su vida aparecía mezclada con miedo, dinero y separación. Después hablaron de Esteban. Mariana intentó minimizar. Esteban ha querido acercarse más a Lucas. Eso no tiene que ver con Daniel. Irene sacó las fechas. Mensajes de Esteban antes de la petición de adopción. Llamadas largas en días en que Mariana decía estar con Patricia. Notificaciones. Un correo donde Mariana preguntaba a su amiga si era absurdo pensar que Esteban quizás sí había cambiado. La mediadora hizo la pregunta que Mariana no quería escuchar. Usted estaba explorando una posible reconciliación con el padre biológico mientras pedía a Daniel asumir legalmente el rol paterno. Mariana se puso roja. No era una reconciliación. ¿Qué era? Confusión. La palabra ya no la salvaba. Confusión usada demasiadas veces empieza a sonar como estrategia. Esteban fue citado en una sesión posterior porque su posición importaba. Si él quería recuperar presencia como padre biológico, debía decir que estaba dispuesto a asumir. Llegó con una seguridad que me molestó de inmediato. No porque yo quisiera pelear con él, sino porque lo había visto fallar tantas veces y aún así entrar como si el problema fuera que otros no le habían dejado espacio. Yo soy su padre. Nadie puede borrar eso. Me miró al decirlo. No respondí. La mediadora preguntó. ¿Está usted dispuesto a asumir un régimen estable de visitas, apoyo económico, decisiones escolares y responsabilidades médicas? Sí, claro, pero hay que ir poco a poco. ¿Qué significa poco a poco? Bueno, no puedo cambiar mi vida de un día para otro. Irene tomó nota. La mediadora siguió. Está al día con apoyo económico. Esteban miró a Mariana. Hemos tenido acuerdos informales. Mariana bajó los ojos. Irene preguntó por las visitas canceladas en los últimos meses. Esteban se molestó. Eso no viene al caso. Ahí hablé. Viene al caso porque Lucas no es un título que reclamas cuando te conviene. Es tarea, fiebre, escuela, cumpleaños, horarios y decepciones. Esteban me miró con desprecio. Tú no eres su padre. La frase dolió, aunque yo sabía que podía venir. Entonces asume tú lo que dices ser. Se quedó callado. Vas a llevarlo al médico cuando tenga fiebre. Vas a firmar autorizaciones. Vas a pagar actividades atrasadas. Vas a llegar a los partidos. Vas a contestar cuando te llame llorando porque prometiste ir y no llegaste. Vas a estar los días aburridos, no solo los días en que quieres demostrar que existes. Esteban apretó la mandíbula. No tienes derecho a hablarme así. Lucas sí tendría derecho a preguntarte eso. Yo solo estoy ahorrándole el trabajo. La mediadora intervino para bajar la tensión. Pero el punto quedó claro. Esteban quería recuperar lugar. No necesariamente carga. Mariana se dio cuenta también. Lo vi en su cara. Durante meses había imaginado una salida donde yo quedaba legalmente sujeto. Esteban volvía emocionalmente. Y ella no quedaba sola con la parte difícil. Pero cuando Esteban tuvo que hablar de responsabilidades concretas, empezó a retroceder. Después de esa sesión, Mariana me esperó afuera. Eso fue innecesario. No, fue la primera vez que alguien le pidió detalles. Lo humillaste. Le hice preguntas que yo he respondido con hechos durante años. Daniel, no todo se trata de competir. No estoy compitiendo. Estoy cansado de que todos quieran el nombre de padre sin cargar el peso. Ella lloró. ¿Y tú? ¿Qué quieres? La pregunta era más difícil de lo que parecía. Quiero que Lucas no sea usado. Nadie lo está usando. La miré. Todavía no puedes decir la verdad completa. ¿Y cuál es, según tú? ¿Qué querías que yo quedara asegurado antes de irte? ¿Qué querías que Esteban pudiera acercarse sin que eso significara quedarte sin mi apoyo? ¿Que confundiste estabilidad para Lucas con una póliza para ti? No usen palabras como abandono para describir decisiones adultas. Mariana lloró. Yo asentí. Una tarde, después de su tercera sesión, Lucas pidió hablar conmigo. Estábamos en el coche. Mariana no estaba. Mamá dice que tú no quieres firmar porque estás enojado con ella. Sentí ganas de golpear el volante. No lo hice. Estoy enojado con ella, sí. Pero eso no significa que lo que siento por ti sea falso. Entonces, ¿por qué no firmas? Respiré despacio.
Porque firmar algo así tiene que hacerse con la verdad. Y los adultos no hicimos las cosas bien. Yo sí quería. Su voz se quebró. Lo sé. Yo no fui suficiente. Me dolió tanto que tuve que cerrar los ojos un segundo. Lucas, mírame. Me miró. Tú no tienes que ser suficiente para que los adultos sean honestos. Nada de esto pasó porque tú fallaste. Tú no hiciste nada mal. Pero si no firmas, Esteban vuelve. Esteban puede estar en tu vida si aprende a estar bien. Eso no borra lo que vivimos tú y yo. Él dice que tú quieres quitarme. Yo no quiero quitarte de nadie. Y tampoco quiero que nadie me use para quitarse responsabilidades. Lucas lloró. Yo no lo abracé de inmediato. Esperé a que él se acercara. ¿Lo hizo? Se inclinó hacia mí y lloró contra mi hombro. No quiero perderte. Ahí casi cedía todo. Casi. Porque el amor a veces te empuja a aceptar cualquier condición para que un niño deje de llorar. Pero esa habría sido otra mentira. Yo tampoco quiero perderte. Por eso voy a pelear por una forma sana de seguir en tu vida, no por una forma basada en engaños. No sé si lo entendió completo. Pero me abrazó más fuerte. La resolución no llegó rápido. Nada en estos procesos llega rápido cuando hay niños, emociones y documentos mezclados. La adopción quedó formalmente pausada y luego retirada de revisión por falta de consentimiento pleno en él. Contexto presentado. No porque un juez dijera que yo no quería a Lucas. No porque alguien decidiera que mi vínculo no importaba. Sino porque el proceso no podía avanzar como si no hubiera existido ocultamiento relevante antes de mi firma. Mariana intentó pelear eso. Su abogada insistió en que el bienestar de Lucas debía pesar más que mis sentimientos. Irene respondió que precisamente el bienestar de Lucas exigía que una adopción no naciera de una mentira. Se acordó un régimen temporal de contacto entre. Ya no podía decir que la adopción y el divorcio no tenían relación sin que las fechas la contradijeran. Ya no podía presentar a Esteban como padre recuperado sin que él tuviera que hablar de dinero, horarios y presencia real. Esteban tampoco quedó cómodo. Al verse obligado a asumir un plan concreto, empezó a fallar otra vez. Llegó tarde a una visita. Canceló otra. Dijo que el trabajo lo tenía complicado. Lucas no se sorprendió, y eso fue lo más triste. Una tarde, Mariana me llamó llorando. No contesté. Mandó un mensaje. Esteban canceló otra vez. Lucas no quiere salir de su cuarto. Leí el mensaje y sentí una mezcla horrible de rabia y pena. Respondí. Dile que estoy disponible para hablar si él quiere. No voy a aparecer sin que lo pida. Media hora después, Lucas me llamó. ¿Puedes venir? Fui. No por Mariana. Por él. Lo encontré sentado en la escalera, con los ojos rojos. Mariana estaba en la cocina, destruida. No la miré demasiado. Lucas se levantó y caminó hacia mí. Dijo que esta vez sí venía. Lo sé. Yo no quería creerle, pero le creí. No había respuesta que arreglara eso. Siento que haya pasado. Tú también te vas a cansar. No quiero prometerte cosas que dependan de abogados o de adultos peleando. Pero si puedo prometerte algo. Si no puedo estar, te lo voy a decir. No voy a desaparecer sin explicación. Me miró. Eso me dijiste cuando era pequeño. Y sigo intentando cumplirlo. Ese día Mariana no interrumpió. No usó mi presencia para decir ves, eres su padre, firma. Solo se quedó callada. Tal vez por primera vez vio lo que había puesto en riesgo. Semanas después, tuvimos la última conversación fuerte. Fue en mediación. Mariana estaba agotada. Yo también. Irene había dejado claro que el proceso de adopción, como estaba planteado, no iba a continuar. El contacto con Lucas seguiría bajo acuerdo terapéutico y revisión. Las obligaciones económicas quedarían vinculadas a lo legalmente existente, no a la intención manipulada. Esteban tendría que asumir su propio plan de responsabilidades si quería reclamar presencia. Mariana me miró con odio y dolor mezclados. Entonces todo lo que decía sentir por él era mentira. Sentí que esa frase intentaba abrirme el pecho. Pero ya no estaba indefenso. No, precisamente porque era verdad, no voy a dejar que lo uses para cubrir una mentira. ¿Lo estás castigando? No. Estoy evitando que crezca creyendo que el amor se consigue engañando a alguien. Él te eligió. Y tú usaste esa elección para empujarme antes de decirme la verdad. Lloró. Tenía miedo. Yo también. Pero mi miedo no me dio derecho a mentirte. No quería quedarme sola. Eso lo escribiste. Se tapó la cara. Fue una frase horrible. Fue una frase honesta. Ahí dejó de defenderse. No pidió perdón de forma limpia ese día. Mariana no era así. Primero necesitaba perder todos los argumentos. Pero dijo algo que, al menos, dejó de sonar como estrategia. Lo arruiné. No respondí. Porque sí. Lo había arruinado. El divorcio siguió su curso. No fue amable, pero tampoco fue una guerra total. Mariana intentó varias veces recuperar control emocional usando a Lucas, pero la mediación y la terapeuta limitaron mucho eso.
Cada vez que escribía frases como si de verdad lo amaras, Irene respondía con lenguaje frío y preciso. Eso la frustraba. A mí me salvaba. Lucas y yo seguimos viéndonos. Al principio, 2 tardes al mes y algunas llamadas. Luego un poco más, según recomendación profesional y según cómo él lo manejaba. Yo no quería convertirme en otro adulto que prometía permanencia absoluta y luego se rompía contra un tribunal. Prefería ser constante en lo pequeño. Lo llevaba a merendar después de terapia. Lo ayudaba con matemáticas por videollamada. Fui a un partido suyo, sentado lejos de Mariana y de Esteban. Esteban llegó tarde y se fue temprano. Yo me quedé hasta el final. Lucas me vio en la salida y no dijo nada. Solo levantó la mano. Eso bastó. Un día, después de un partido, caminamos hasta el coche. Lucas llevaba la mochila sobre un hombro. Te puedo seguir diciendo papá a veces. La pregunta me atravesó. Solo si tú quieres. No porque tengas miedo de perderme. ¿Quiere? Tragué saliva. Entonces sí, aunque no haya papel. El papel importa para muchas cosas. Pero lo que vivimos no desaparece porque los adultos hayan hecho mal las cosas. Lucas asintió. Mamá dice que se equivocó. No respondí rápido. Espero que lo entienda de verdad. Yo también. Seguimos caminando. ¿Estás enojado conmigo? Me detuve. Nunca. A veces siento que si yo no hubiera querido que firmaras, nada pasaba. Me agaché frente a él. Lucas, escúchame. Tú no causaste esto. Tú quisiste sentirte seguro. Eso no está mal. Los adultos éramos responsables de darte seguridad con verdad, no con presión. Si alguien falló, no fuiste tú. Lloró en silencio. Lo abracé. Ese fue uno de los pocos momentos en toda esta historia donde sentí que, pese a todo, había hecho algo bien. El tiempo no arregló todo. Eso sería mentira. Mi relación con Lucas quedó marcada por decisiones que no tomamos nosotros dos. Mariana tuvo que enfrentar el hecho de que su plan no solo me dañó a mí. También dañó la confianza de su hijo. Esteban quedó expuesto como alguien que quería el lugar cuando sonaba bonito, pero no siempre la carga cuando se volvía diaria. Yo quedé con una herida difícil de explicar, porque perdí un matrimonio, pero no podía vivir ese duelo como cualquier divorcio. Había un niño en medio al que yo seguía amando. Cada avance legal me protegía a mí, pero también podía dolerle a él. Cada límite que ponía contra Mariana tenía que revisar si rebotaba sobre Lucas. Cada vez que me decían si lo amas, firma. Tenía que recordarme que el amor verdadero no exige ceguera. Al final, mi decisión fue clara. No continué con la adopción bajo ese proceso. No porque Lucas no fuera suficiente. No porque mi amor se hubiera apagado. No porque quisiera castigar a Mariana. No continué porque una adopción debe nacer de verdad completa, no de un calendario manipulado. Debe ser una promesa libre, no una firma conseguida antes de confesar un divorcio. Debe proteger al niño, no asegurarle a un adulto una red económica antes de volver a mirar al ex. Pero tampoco abandoné a Lucas. Eso fue lo que Mariana no pudo usar contra mí, aunque intentó. No desaparecí. No lo bloqueé. No le dije que ya no era nada mío. No permití que mi rabia contra su madre se convirtiera en frialdad contra él. Seguí presente de la forma que pude, con límites, con apoyo profesional y con una claridad que antes no tenía. Un año después, Lucas me mandó un mensaje por su cumpleaños. Gracias por venir. Sé que todo fue raro, pero me alegra que no te fueras del todo. Me quedé mirando el teléfono mucho tiempo. Luego respondí. Yo también me alegro. Nada de lo que pasó fue culpa tuya. Él mandó un corazón. No hacía falta más. Mariana, meses después, me pidió perdón en un correo. No fue perfecto. Todavía intentaba explicar demasiado. Pero hubo una frase distinta. Creí que asegurar estabilidad justificaba ocultarte mi duda. Ahora entiendo que la estabilidad construida con mentira también se rompe. No respondí enseguida. Cuando lo hice, solo escribí. Lucas merecía verdad. Yo también. Ella contestó. Lo sé. Quizá lo sabía. Quizá apenas empezaba. Ya no era mi trabajo decidirlo. La batalla no me enseñó que Lucas no era mío. Me enseñó algo más difícil. Me enseñó que el amor por un niño puede ser real incluso cuando el adulto que te pidió ese amor estaba mintiendo. Me enseñó que proteger a un niño no significa permitir que lo usen como candado emocional. Me enseñó que una firma puede nacer del corazón, pero si alguien la consigue ocultando la verdad, también puede convertirse en una trampa. Yo sí amaba a ese niño. Por eso no permití que su madre convirtiera mi amor en una firma conseguida con mentiras.